¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 147 y en esta ocasión hablaremos de Jumper, de Stephen Gould. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Siguiendo con el tema de que abril es, al menos en México, el mes del niño, hablaremos de un libro que está dirigido a lectores y lectoras jóvenes. Puede que no tan pequeños, pero sí más jóvenes que los adultos muy serios y aburridos que no desean leer sobre un muchacho con poderes excepcionales. El libro del que hablaremos esta semana, además, fue adaptado al cine en el 2008, tomándose muchas libertades con la historia original. Y no fue una película muy bien recibida por la crítica, pero le fue más o menos bien en la taquilla. Y fue de las pocas películas en las que hemos visto a Hayden Christensen como estrella. Después de aparecer en Star Wars, este es un actor que casi no vemos. Estamos hablando del libro Jumper, del autor norteamericano Stephen Gould, publicado originalmente en 1992. Este libro también fue muy bien recibido en su momento y hasta la fecha aparece de vez en cuando como favorito en las listas de recomendación para lectores y lectoras jóvenes. Pero, al mismo tiempo, en Estados Unidos, Jumper fue uno de los 100 libros con más peticiones para ser removidos de bibliotecas públicas durante la década de 1990. No encontré la razón específica para que esto fuera así, pero quizás, si conocemos más sobre la historia que cuenta, nos podamos hacer una idea general de por qué ciertos grupos de personas no quieren que este libro esté en el acervo de una biblioteca. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Todo empieza en el hogar de David Rice, un adolescente como muchos otros que nos cuenta su historia. David nos dice que está a punto de terminar el bachillerato, o estaba al momento de empezar la historia, y pues tiene los mismos intereses que los jóvenes de su edad y tiene todo un futuro por delante. Bueno, no realmente. La verdad es que la situación en la que vive todos los días en su casa es mucho menos que ideal. Cuando él era niño, su madre los abandonó a él y a su padre, lo cual puede sonar algo muy cruel por parte de la madre de David. Pero en cuanto conocemos al padre de nuestro protagonista, podemos entender mejor las razones que llevaron a la madre de David a dejar su hogar. Verás, lo que ocurre es que el padre de David, aunque tiene un empleo decente y David es un buen muchacho, tiene el mal hábito de beber mucho alcohol. O mejor dicho, es alcohólico. Y lo que es peor, tiende a ser una persona violenta después de beber. Esta es la razón por la que, una tarde entre muchas otras, David está siendo golpeado por su padre, usando un cinturón que parece que eligió por ser pesado, duro y, en general, ser un arma efectiva y terrible para atacar a su propio hijo. David no puede hacer mucho por defenderse. Nunca ha sido un muchacho particularmente fuerte ni atlético y su padre lo supera en edad y en fuerza, muy fácilmente. Y claro, estando borracho tampoco hay forma de dialogar con él. Episodios de abuso físico como este son comunes en la vida de nuestro protagonista. Y sin duda eran comunes cuando la madre de David aún vivía con ellos. Pero esta ocasión en particular es diferente. Sin que David sepa cómo ni por qué, deja de estar en su casa, en presencia de su padre, y se encuentra ahora en la biblioteca de su pueblo. Este es, por cierto, uno de los lugares favoritos de David. Nuestro protagonista no será ningún atleta y no encaja muy bien que digamos en la vida más bien rural del lugar en el que vive, pero le encanta leer y aprender cosas. Así que la biblioteca es un santuario para él. Es evidente por qué la biblioteca es un refugio para David. Lo que no es tan evidente es cómo fue que llegó ahí. David no sabe cómo pasó esto, pero simplemente
se teletransportó. Esta es la primera vez que le pasa algo así, y por más que lo piensa, no le encuentra una explicación. Pero lo agradece. David ya está harto de vivir con su padre y se decide a nunca más regresar a su casa. Así que interpreta un poco como una señal lo que acaba de pasarle y se decide a marcharse de su pueblo, de su casa, de su padre y dejar todo atrás en su vida. Quizás pueda volver a teletransportarse o saltar, como David se refiere a lo que le ocurrió una vez más. Pero mientras tanto, y después de esto, David se encamina a, pues, cualquier lugar en realidad, y está caminando por la carretera y haciendo autostop, es decir, está pidiendo a los coches que pasan que le den un pequeño aventón, cuando se encuentra con un camión de remolque. El chofer de este camión detiene su vehículo y se ofrece a llevar a David. El chofer se porta muy amable y se preocupa por David y luce que la suerte de nuestro protagonista está por cambiar. Y si es así, excepto que no como espera nuestro protagonista. El chofer del camión tiene otros planes para David. Nada agradables, por cierto. De nuevo, David se encuentra en una situación donde un adulto mucho más fuerte que él está decidido a abusar de su persona. Solo que en esta ocasión, el chofer no quiere golpearlo, sino que quiere abusar sexualmente de él. Pero cuando eso está a punto de pasar, ocurre de nuevo. David de repente deja de estar en el lugar que se encontraba, a merced del chofer del camión, y salta a otro lado, en la carretera. Esto lo pone a salvo una vez más, pero lo deja con mucha desconfianza hacia los desconocidos y también con incertidumbre acerca de sus habilidades. Pasa el tiempo y David llega a Nueva York. Y lo más importante, ya para este momento aprende a controlar su habilidad para saltar, o al menos mejor que antes. Descubre, por ejemplo, que puede saltar a cualquier lugar del que tenga una imagen mental muy clara y también ya puede hacerlo a voluntad después de practicarlo. Sigue sin saber cómo o por qué puede hacerlo, pero puede hacerlo y eso es suficiente para él. Eso sí, lo malo de empezar una vida nueva en Nueva York es que como no tiene sus documentos de identidad, número de seguro social, ni ningún otro tipo de documento que lo acredite como un ciudadano, es muy difícil que encuentre un trabajo fijo y respetable. Además de que no tiene tampoco mucha experiencia de trabajo que digamos. Así que sus fuentes de ingresos son limitadas. Y por si fuera poco, vive la muy neoyorquina experiencia de ser asaltado. Muy cerca del lugar en el que vive. Es un cuartito muy pequeño, muy miserable. Es lo único que pudo rentar sin que le pidieran documentos de identidad, ni avales, ni nada por el estilo. Por lo tanto, está en una parte bastante fea de la ciudad. Este asalto es la gota que derrama el vaso y David empieza a formularse un plan para cambiar su vida de una vez por todas. Ahora sí, para bien. Porque pasó de tener una casa donde lo maltrataba su papá a tener ahora un cuartito en el que todo mundo lo maltrata. Pero el plan al que llega no es muy honesto. David decide que va a asaltar un banco usando su poder para asaltar. Y este es el principio de las muchas aventuras que tendrá nuestro protagonista usando sus poderes para asaltar. ¿Logrará David asaltar a este banco? ¿Sabremos alguna vez de dónde vienen sus poderes? ¿Y qué pasará con David en Nueva York? ¿Alguien se dará cuenta de que anda por ahí un muchacho que puede teletransportarse? Eso lo descubrirás leyendo Jumper, de Stephen Gould. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, este libro tiene como premisa que un adolescente adquiere el poder de teletransportarse, lo cual es interesante. Este es un poder que tiene mucho potencial para situaciones únicas. Poder moverte de un lugar a otro instantáneamente es en realidad una habilidad poderosa. Vamos,
David piensa usarla para asaltar un banco, entrando y saliendo de él, sin que nadie pueda hacer mucho para detenerlo. Es el tipo de habilidad que muchos jóvenes desearían. Yo la desearía. Podría teletransportarme de mi casa a mi trabajo y ahorrarme un par de horas de transporte diario. O podría hacer compras en el supermercado y ahorrarme las filas y todo eso. Además de que no me mojaría cuando llueve. Y estas son aplicaciones de lo más mundanas de poder teletransportarte. El autor de este libro usa los poderes de David de maneras mucho más creativas a lo largo de toda la historia, y esto hace que esta sea una lectura divertida. No sé por qué es emocionante leer sobre personas usando superpoderes, pero lo es. Tal vez es que es una forma de escapismo, de poder imaginarnos cosas fuera de lo normal, de la rutina diaria, y que no nos hubiéramos imaginado nosotros mismos. Y si no lo menciono, alguien me lo haría notar. Las habilidades del protagonista de Jumper son parecidas a las de al menos un par de personajes de los X-Men, estos personajes de las historietas de Marvel. Uno es Nightcrawler, cuya creación es mucho anterior a la del libro Jumper, y Blink, que fue creada después de que se publicó este libro. Y quizás haya más personajes de historieta que tengan estas habilidades. Pero esos dos son los que me vinieron a la mente. No es algo completamente original. Lo original es el giro que le da el autor. Y hablando de esto, otro punto positivo de este libro es que los problemas en los que se mete el protagonista por usar sus habilidades se van volviendo más y más complejos conforme avanza la historia. Sonará como que me da gusto que le salgan las cosas mal al protagonista, pero más bien me refiero a que va aumentando lo que está en juego, y con ello se logra mantener el interés del lector. Porque esto te da un sentido de transformación en la historia, evita que se estanque o te llegue a aburrir, de que ya sepas qué va a pasar o al menos lo adivines, porque sencillamente la historia que empieza en el pueblo del protagonista es la misma historia que termina en el pueblo del protagonista. Eso no ocurre en este libro. Te sorprende constantemente. Parecen desafíos a los personajes principales y te mantiene en suspenso en algunas ocasiones. Va de menos a más. Y es así como va progresando constantemente hasta llegar a un punto tal que entiendes que la situación ya no se puede poner peor. Aunque casi siempre termina poniéndose peor. Después de todo, empezamos la historia con una simple huida de casa, golpes, y pasamos a algunos crímenes más serios, y después ya estamos en planes para robar un banco. Llega el punto en el que aparece el Servicio Secreto de Estados Unidos y tiene un papel muy importante en la historia. Claro, esto también involucra en cierta medida que David, el protagonista de este libro, tenga un crecimiento personal. Nuestro protagonista se comporta como un adolescente de lo más normal al inicio del libro, porque eso es. Y también, esto es un punto positivo de este libro, porque las reacciones que tiene este personaje, las decisiones que toma y cómo se enfrenta a los problemas que se le presentan es creíble. Es la manera en la que se comporta o se comportaría un adolescente real, en términos generales. Por lo tanto, comete los mismos errores que todos los adolescentes normales cometen. Ya sabes, actúa de forma impulsiva, hace cosas poco razonables, pero las hace con tal de encajar en algún grupo de personas, y también siente que nadie en el mundo le puede entender. A pesar de que sí, de que hay personas que están dispuestas a escucharlo y entienden por lo que está pasando. Claro que como cree esto, termina aislándose y esto lo mete en problemas. Y como además tiene la habilidad de teletransportarse, la clase de problemas en los que se mete son muchísimo más complejos que los que le ocurren a un adolescente común y corriente. De nuevo, esto te mantiene involucrado en la historia. David, así, conforme avanza la historia, pues va cambiando.
poco a poco, pero significativamente. El personaje que te encuentras al principio del libro no es el mismo que te encuentras al final, porque madura y aprende lecciones, a veces de la peor manera posible, pero leer esto es agradable y se complementa con el resto de la historia. Sientes cómo realmente las cosas que están pasando están teniendo un impacto en el personaje al que le están ocurriendo. No son nada más cosas divertidas que están pasando, sino realmente tienen consecuencias. Y esto es parte de lo que hace que un libro sea interesante de leer. Ver cómo lo que acabas de leer que pasa va a impactar aquellas cosas que ya conocías. En este caso, a nuestro protagonista y a algunos de los amigos que hace a lo largo de la historia. Por último, Jumper también hace una crítica acerca del uso de la violencia. En especial, el uso de la fuerza como una manera de solucionar los problemas. El padre de nuestro protagonista es un buen ejemplo de esto. Usa la violencia para lidiar con sus problemas, que más bien son internos. Son cosas que están en el interior de su persona. Pero como no les encuentra solución, pues se dedica a beber y a actuar de manera destructiva hacia su familia, con violencia. Como te darás cuenta, esto en lugar de solucionar las cosas, hace que empeoren, pues termina con una esposa que ha dejado su hogar y después con un hijo que también se ha alejado de él. Y el mismo protagonista de este libro termina recurriendo a la violencia en algún momento para lidiar con sus propios problemas. Y claro, el servicio secreto, cuando aparece, también lo hace. Prácticamente todo el mundo. Y esto siempre termina mal. La violencia solo genera más violencia y las personas que usan la violencia, aunque logren obtener algo de forma inmediata, terminan por causarse también daño a sí mismas. En pocas palabras, es algo que realmente no vale la pena. Como ya dijimos, el padre de David termina sin familia y por mucho que el personaje principal de este libro, David, termine por aborrecer a su padre, al final termina haciendo algunas cosas de manera parecida a él y es también parte de lo que hace interesante el conflicto con el que nos encontramos más adelante en este libro. Y esta en general es una de las lecciones que aprendemos junto con el protagonista, o por lo menos es un tema en el que podemos reflexionar. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? Pues lo más sobresaliente. A veces es dudoso si el protagonista está haciendo lo correcto. Bueno, en realidad no es tan dudoso. Hay momentos en los que no queda ningún lugar a duda de que el protagonista simplemente está siendo un patán, de que está actuando de forma egoísta, preocupado únicamente por sí mismo y lo que a él le conviene. En cierta forma se justifica por todas las cosas malas que le han pasado. Y como ya dijimos, es también la manera en la que los adolescentes suelen comportarse. Pero, en general, a menos que tengas padres muy ricos o influyentes, los comportamientos que tiene nuestro protagonista meterían a cualquier persona común y corriente en un montón de problemas muy graves. Y en el caso de David es cierto, sí le ocurren algunas cosas, pero únicamente cuando estas son interesantes o hacen que la trama se mueva. Cuando esto no es así, nuestro protagonista puede hacer cosas que son reprensibles y no le pasa nada. Sí aprende muchas lecciones sobre algunas cosas, pero sobre otras no. Específicamente, sobre las consecuencias de usar tus poderes para adquirir dinero o bienes. El robo del banco del que hablábamos, David no deja que sus escrúpulos le impidan poner en marcha su plan de robar el dinero de otras personas. Recordemos que en el banco, en realidad, está el dinero de otras personas al cuidado del banco y hacen otras cosas con él.
pero es dinero que no le pertenece a David, y esto en ningún momento de la historia le causa algún tipo de conflicto, remordimiento ni nada por el estilo. Desde que se mete en la cabeza la idea de que va a robarse el banco hasta que se termine el libro, nunca vemos que se ponga a pensar en las consecuencias de lo que acaba de hacer, o que el autor nos llame la atención a ello. Esto contradice las lecciones que aprende en otros temas, porque como diría otro personaje salido de las historietas, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Pero en el caso de Jumper, esto no siempre es así. Esto hace también que el resto de las lecciones que aprende el protagonista y el mensaje general del libro se sienta como incompleto o incluso sientas que se está contradiciendo. Todo tiene un cierre, todo es resuelto, David madura, excepto en estas situaciones. Y sí, hay una secuela de este libro en la que quizás se trate las consecuencias de estos actos, pero aún así, considéralo, porque a mí me quedó la sensación de que el mensaje al final era que todo esto que está aquí pasando está mal, excepto cuando es conveniente para mover la historia. Y eso puede dejarte insatisfecho o insatisfecha. Así que, en resumen, recomendaría Jumper de Stephen Gould. Creo que este es un libro entretenido con una premisa que se presta a situaciones creativas y que tiene, además, a un personaje verosímil con el cual podrías empatizar. Trata algunos temas que son de interés para lectores y lectoras jóvenes, que es el público objetivo de este libro, y lo hace de manera accesible, sin estorbar a la historia que cuenta. Sin embargo, también deja algunos cabos sueltos acerca de las consecuencias de los actos de nuestro protagonista, que no son tan insignificantes, porque incluso contradicen lo que parece ser el mensaje que intenta comunicar el autor. De modo que, en conjunto, Jumper es un libro recomendable si solo buscas una historia que te divierta y te haga reflexionar un poco, pero sin mayores pretensiones. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, Jumper de Stephen Gould. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los patrones, los benefactores de A la Aventura. Cada mes contribuyen con sus donativos para que este podcast siga activo, cubriendo algunos costos asociados con producir A la Aventura. Además, ayudan a que se cree contenido adicional. Si quieres saber más acerca de cómo ayudar a este podcast, visita patreon.com/A la Aventura. Y hablando del contenido adicional, que por cierto aún no aparece, la razón de esto es simplemente que tengo mucho trabajo, lo cual es algo complicado de explicar sin entrar en muchos detalles en qué se trata mi trabajo, porque no tengo tanta libertad de hablar de él, pero básicamente es trabajo que se acumula y es trabajo que tengo que arreglar de proyectos previos a que empezara yo a trabajar en donde me encuentro actualmente, así que se van sumando uno al otro y así sucesivamente en una bola de nieve que no le veo cuándo vaya a terminar. Pero ya he hecho el compromiso de que aparezca un episodio que va a tratar sobre un autor en particular, y el mes de abril pues también debería aparecer otro episodio, así que probablemente tengamos en alguna semana 3 episodios, contando el de cada semana y 2 extra que aparecerían rápidamente uno después del otro. Ya veremos cómo ocurre esto, pero de qué va a pasar, tiene que pasar. Y mientras tanto, pues este episodio, el de esta semana, hemos hablado de un libro que leí hace ya un buen tiempo y por lo tanto no recordaba tantos detalles de él, pero sí me quedó una impresión de que es una lectura que, si bien no es muy compleja, no es muy elaborada en algunas cosas,
y es bastante divertida. Y sí es muchísimo mejor el libro que la película. No solo porque hayan cambiado detalles de la historia y que eso me haga decir, bueno, ya que la cambiaron, esto ha hecho que la película ya no sea fiel y por lo tanto es mala. Simplemente, la película no era muy buena. Y el libro, créeme que es mejor. Así que si ya has visto la película y no te gustó, probablemente el libro te genere una opinión mucho más favorable. Bueno, eso creo. Y ya sabes, generalmente aquí está la sección en la que se mandan saludos a las personas que escuchan este podcast. Pero, al igual que con los episodios extra, no he tenido la oportunidad ni el tiempo de organizar los saludos que he recibido, de poder incluirlos en las notas del podcast y por lo tanto, simplemente en este episodio es un saludo general y por supuesto un agradecimiento a ti que estás escuchando por toda la paciencia que tienes porque los episodios no aparezcan a tiempo, porque por ejemplo este episodio va a aparecer un día después, de que no siempre tengo la oportunidad de poder avisar cuando esto va a pasar. En realidad son cosas que no deberían ocurrir, pero pues las tengo que mencionar. Así que un gran saludo para ti que estás escuchando y también, de nuevo, gracias por tu paciencia. Eso sí, de todas maneras, no te olvides de visitar alaventura.net. Ya sabes que ahí están todos los episodios del podcast, están también los enlaces para que te suscribas a través de tu teléfono, de tu computadora, de tu tablet, o incluso si aún usas de un iPod. También ahí están los enlaces a Facebook, Twitter y correo electrónico a través de los cuales te puedes poner en contacto conmigo y algunas cosas más. Recuerda, esto está en alaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y no dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres. Y recuerda, puedes visitar un lugar exótico para ser mordido por una serpiente exótica y morir de manera exótica. Hasta la próxima.